La evaluación de impacto ambiental constituye una de las herramientas de protección ambiental que fortalece la toma de decisiones a nivel de políticas, planes, programas, proyectos, ya que incorpora variables que no fueron consideradas durante su planificación, diseño o implementación. En la década de los años 70, debido al agravamiento de los problemas ambientales, el medio ambiente ha cobrado amplio conocimiento y surge la necesidad de incorporar la variable ambiental como factor de garantía del progreso. La evaluación de impacto ambiental es el proceso que permite identificar, predecir, evaluar y mitigar los potenciales impactos que un proyecto de obra o actividad puede causar al ambiente, en corto, mediano o largo plazo, previo a la toma de decisión sobre su ejecución. Conociendo un poco más sobre su historia, en 1979 se aprueba un reglamento que vuelve obligatorio la evaluación de impacto ambiental para todos los proyectos públicos o que estén financiados por fondos públicos. Instrumentos de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental es un instrumento importante para la evaluación de impacto ambiental de un proyecto. Entre los instrumentos de un impacto ambiental se encuentra el estudio de impacto ambiental preliminar. Aquí los estudios de impacto ambiental son desarrollados con información bibliográfica disponible que reemplaza la evaluación de impacto ambiental. Otro instrumento es el estudio de impacto ambiental parcial. Este incluye aquellos proyectos cuya ejecución pueda tener impactos ambientales que afectarían muy parcialmente al ambiente y donde sus efectos negativos podrían ser eliminados o minimizados. Otro instrumento es el estudio de línea de base o diagnóstico socioambiental. Este constituye un diagnóstico situacional que se realiza para determinar las condiciones ambientales de un área geográfica, esto antes de ejecutarse el proyecto. Otro instrumento es el estudio de impacto ambiental detallado. Este análisis incluye proyectos cuya ejecución puede producir impactos ambientales negativos de significación cuantitativa y cualitativa, que ameriten un análisis más profundo para su revisión. Otro instrumento es la evaluación ambiental estratégica. Este instrumento abarca el análisis de los impactos ambientales sinérgicos o acumulativos, de las políticas, planes y programas que permite poner condiciones adelantadas que deben ser incorporadas en acciones específicas. Marco legal. La evaluación de impacto ambiental está regulada por una legislación específica que indica los tipos de proyectos que se deben de someter a esta, el contenido de los estudios de impacto ambiental y el procedimiento administrativo a través del que se va a aplicar. Esta legislación es complementada por otras de carácter sectorial para controlar las actividades que regula. Existen dos tipos de directivas, la de la Unión Europea y la de los Estados miembros, que establecen que antes de autorizar la realización de cualquier proyecto que pueda tener pues un importante efecto en el medio ambiente, tiene que ser sometido a un proceso de autorización de su desarrollo y a una evaluación de los efectos que pudiera tener el mismo. Asimismo, cada Estado miembro puede establecer procedimientos para hacer cumplir los requisitos de todas las directivas, incluidas las que se refieren a la prevención y al control integrado de la contaminación. Bueno, por otro lado, también existe lo que son las legislaciones nacionales, en donde existen pues un montón de decretos, leyes y órdenes ministeriales que establecen distintas normas a seguir en la realización de un proyecto. Entre ellos destacan las siguientes, ¿no? El decreto de 1961 que establece la concesión de la licencia o una evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente y a la especificación de las medidas correctoras que se van a utilizar. Y bueno, también está pues, el decreto 833 de 1975 que limita las emisiones contaminantes proporcionando los criterios de calidad de aire que introduce la declaración de zonas de atmósfera que van a estar contaminadas y situadas de emergencia, ¿no? Bueno, también existe lo que es la legislación específica de las comunidades autónomas. Entonces, cada comunidad autónoma ha promulgado su propia normativa en materia de evaluación de impacto ambiental, pero pueden coincidir en dos aspectos, ¿no? Uno, lo que es el incremento de manera notable en la lista de actividades que se someten a la evaluación de impacto ambiental y otro, lo que es bueno, lo que diferencian los niveles de exigencia de los estudios de impacto ambiental en el procedimiento administrativo en función de la conflictividad de dichas actividades, ¿no?
En la metodología del proceso de evaluación de impacto ambiental se cuenta lo que es la estructura, el contenido y alcance. Para realizar una evaluación de impacto ambiental se pueden utilizar diferentes metodologías, algunos métodos generales, otros muy específicos, pero todos ellos pueden traer técnicas que con variaciones pueden ser útiles para la evaluación. El Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental señala un contenido para los estudios de impacto ambiental que define la estructura del estudio y señala las pautas para la elaboración de la metodología, las cuales son las siguientes. Como primera pauta tenemos la descripción del proyecto y sus acciones, el examen de alternativas técnicamente viables y justificación de la solución adoptada, el inventario ambiental y descripción de las interacciones ecológicas ambientales claves, la identificación y valoración de impactos, tanto en solución propuesta como en alternativas, el establecimiento de medidas protectoras y correctoras, el programa de vigilancia ambiental y el documento de síntesis. Respecto a la identificación de impactos, este es el punto de partida del redactor de estudio de impacto ambiental, cuya primera fase es la identificación de impactos. Su desarrollo pasa por una serie de tareas cuya realización implica conocer el proyecto y sus alternativas, conocer el medio en el que va a desarrollarse su entorno y determinar las interacciones, las relaciones recíprocas entre ambos. El análisis del proyecto y sus acciones vendría a ser una tarea que consiste en estudiar los elementos y procesos del proyecto objeto de evaluación que pueden desencadenar impactos. Todo esto contando con la información señalada y teniendo en cuenta los elementos de reflexión sobre la integración ambiental. Y por otra parte tenemos el análisis de las alternativas, el cual es el examen de las alternativas consideradas por el profesional. Todo esto adquiere su mejor argumento en la idea de integración. Esta puede ser más o menos informal, intuitivo o empírico, o bien adoptar un modelo de evaluación formal, que es lo más común, ¿no? La identificación de acciones del proyecto susceptibles de producir impactos se entiende por acción a la parte activa que interviene en la relación causa-efecto que define un impacto ambiental. Tales causas pueden residir en todas las fases del desarrollo del proyecto y en todas las partes y elementos que lo conforman. A todo ello se debe atender esta tarea, como es en el caso de las acciones. Los factores que se identifican como relevantes deben resumir condiciones de, en este caso, relevancia, o sea que deben ser portadores de información importante sobre el estado y funcionamiento del medio. Tienen que ser de fácil identificación, en este caso también de localización, atribuibles a puntos o zonas concretas del entorno y medibles, ¿no? O sea que tienen que estar cuantificables en el medio de lo posible. El método Delphi es un método general que es conveniente utilizar cuando la información científica de la que se dispone no es suficiente, bien porque se pretende implantar una nueva tecnología para la que no se existan datos históricos, o bien porque con los datos objetivos con los que se cuenta no se tenga un conocimiento suficiente, ¿no? La filosofía del método Delphi es lograr las mayores ventajas de usar un método basado en la consulta a expertos y minimizar sus inconvenientes. Por ello se propone unas pautas para conseguir evitar que el grupo sea vulnerable a algunos de sus individuos, o que alcance una buena previsión en este caso, ¿no? La matriz de Leopold es la primera y más conocida de las matrices de causa y efecto. Es la matriz de Leopold que fue desarrollada en el año de 1971. Se compone de un listado de acciones de proyecto y de otro listado de elementos ambientales, factores. Cada elemento ambiental corresponde a una fila y cada acción a una columna que se relaciona mediante una matriz que corresponden a las posibles interacciones. Es una matriz de causa y efecto donde cada causa o acción del proyecto se relaciona con el elemento o factor ambiental sobre el que se actúa, produciendo un efecto o impacto ambiental. Se supone que hay interacción, la cual es señalada con una línea diagonal, indicando en la parte superior con la magnitud la letra M de la alteración del factor ambiental con un signo más o un signo menos según el impacto beneficioso o adverso, y en la parte inferior la importancia de la alteración, ambas expresadas numéricamente y valoradas entre 1 y 10, calificando de 10 la máxima interacción posible y con 1 la mínima.
La matriz es un buen modelo para identificar los impactos porque proporciona más información de la lista de revisión o de los diagramas de redes. También esta matriz puede contraerse o extenderse, puede añadir más acciones y más elementos ambientales, o puede hacerse el estudio eliminando previamente aquellas acciones que no produzcan impactos. Luego, cribados de impacto. Las técnicas descritas representan relaciones que potencialmente pueden construir un impacto, pero la estimación de estos como significativos o despreciables, o como beneficiosos o perjudiciales, debe ser objeto de reflexión sobre la realidad del proyecto que se evalúa. Este razonamiento indica que no todos los impactos deben estudiarse con la misma intensidad, sino que conviene contraerse sobre los impactos clave. Por ello, antes de pasar a la fase de valoración, se hace un cribado de ellos, para seleccionar lo que, en principio, y con información de que ésta se dispone en este momento de desarrollo del estudio. Se estima significativos y para diferenciarlos según el tratamiento de que se dará en el resto del estudio, las cuales se dividen en significativos y despreciables. Significativos, impactos claves que deben ser objeto de una atención especial, y despreciables, impactos que no se van a considerar en la valoración de esta tarea de cribado y clasificación que se supone un primer nivel de valoración de los impactos. Valoración de impactos. Valorar implica medir primero aquello que se desea valorar y traducir luego esa medida a un valor. Para medir hay que contar con una unidad de medida y con un método que permita hacer comparables las medidas obtenidas por diferentes personas y en diferentes momentos. La valoración requiere disponer niveles de referencia contrastados. La valoración de impactos implica concretar el concepto de valor de un impacto ambiental, utilizar expertos y técnicas para identificar indicadores de impacto, establecer un procedimiento para interpretar los efectos y traducirlos a unas mismas unidades que permitan jerarquizarlos. Luego, establecer un sistema de agregación o de impactos para totalizar el impacto. El valor de un impacto dependerá de la cantidad y calidad del factor afectado, de la importancia o contribución de éste a la calidad de vida en el ámbito de referencia de grado, de incidencia o severidad de la afección y características del efecto expresadas por una serie de atributos que lo describen. Valorización cualitativa. Caracteriza cada efecto, definir una escala de puntuación para los atributos. Esta puede ponderarse si se desea, determinar la incidencia de cada efecto y la global. Por ejemplo, la naturaleza puede ser positivo y negativo, la incidencia puede ser directa e indirecta, la acumulación puede ser simple, acumulativo o sinérgico, la persistencia puede ser temporal, permanente, la manifestación en el tiempo puede ser continuo, discontinuo o periódico o aparición regular, y la reparación o restauración puede ser recuperable o irrecuperable. La valorización cuantitativa determina la incidencia para cada impacto estandarizado entre 0 y 1, igual que la valoración cualitativa. También determina la magnitud estandarizada entre 0 y 1, funciones de transformación. Y también calcula el impacto a partir de la magnitud y la incidencia. Caracterización de los impactos. Índice de incidencia. Consiste en describir los impactos identificados y considerados significativos o notables según una serie de atributos. Signo positivo o negativo. Inmediatez, directo o indirecto. Acumulación, simple o acumulativo. Sinergia, sinérgico o no sinérgico. También momento en que se produce, ya sea corto, mediano o largo plazo. Persistencia, temporal o permanente. Reversibilidad, si es reversible o irreversible. Recuperabilidad, si es recuperable o irrecuperable. Periodicidad, periodo o de aparición irregular. También continuidad, si es continuo o discontinuo. También de carácter formal, y la determinación de la magnitud. Esto se divide en unidades heterogéneas y también en unidades conmensurables o estandarizadas entre 0 y 1.
Y finalmente el valor de los impactos. Eso es necesario realizar una jerarquización de impactos, así como una valoración global que permite adquirir una visión integrada y completa de la incidencia ambiental del proyecto. Como segundo, es la exigencia, valoración global de impacto. Esto requiere la ponderación de factores ambientales, es decir, la atribución de pesos que representen la contribución relativa de cada uno de ellos a la calidad ambiental del entorno del proyecto. También la forma más directa de obtener el valor del impacto consiste en la simple multiplicación de los índices de incidencia de magnitud. Es la metodología empleada por el software desarrollado. Y finalmente el impacto total sobre el medio, que se calcula por una suma ponderada de los impactos sobre cada factor. Medidas protectoras, correctoras y compensatorias. El Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental dice que cuando un impacto ambiental rebasa el límite admisible, se deberá prever las medidas protectoras o correctoras que conduzcan a un nivel inferior de ese umbral. En este caso, de no ser posible la corrección y resultan afectar elementos ambientales muy valiosos, se va a proceder pues, a la recomendación de la anulación o sustitución de la acción que causan estos efectos. Para prevenir todos estos impactos ambientales, se introducen medidas protectoras correctoras o compensatorias que consisten en la modificación de la localización, la tecnología, el tamaño o el diseño o tal vez los materiales que hacen que las previsiones del proyecto o en cuanto se incorporan elementos nuevos. El objetivo de estas medidas consiste en hacer más leve o evitar el efecto negativo de un proyecto en el medio ambiente o aprovechar las oportunidades que da el medio para mejorar el éxito del proyecto. En conclusión, podríamos decir que la evaluación de impacto ambiental es un instrumento de política ambiental cuyo objetivo va a ser prevenir, mitigar o restaurar los daños ambientales, así como la regulación de obras o actividades que puedan causar estos, para de esta manera evitar o reducir sus efectos negativos en el ambiente.